El siguiente trabajo a presentar es sobre el usucapio en el derecho romano. Los integrantes del grupo son María Morales, María José Poblete, Daniela Hernández y el que les habla, Felipe Collinado. A continuación, daré una breve descripción de esta institución jurídica. Es la toma de posesión de una cosa que no tiene dueño, con la voluntad de tenerla como propia. La usucapio como modo de adquirir la propiedad, por el transcurso del tiempo fue establecida en el derecho romano desde los primeros tiempos. Tanto la ley de las 12 tablas como en el derecho de Justiniano reconocían a la usucapión como un modo de adquirir la propiedad que solo podía ser invocado por los ciudadanos romanos, y siempre concurrieran los siguientes requisitos: posesión, transcurso del tiempo y justa causa. O en otras palabras, la usucapio es la adquisición de la propiedad por una posesión suficiente, prolongada y reuniendo determinadas condiciones, el justo título y la buena fe. Continuaremos con la derivación de la palabra. La palabra deriva de la conjugación de los términos en latín ius, es decir, posesión, y capare, que es adquirir. Esta palabra además describe tanto el estado de una cosa, es decir, que debe ser una cosa que en el momento de la ocupación se pueda presumir por libre de algún dueño. También a la naturaleza de la cosa, es decir, que debe ser susceptible de propiedad privada. Pasando a la clasificación de las formas de usucapio, primero mencionaremos la usucapio ex iure quiritium, es donde el poseedor ejercía su posesión sobre aquellas cosas que podían adquirirse a título de ciudadano romano. Es la más común de todas las propiedades. Luego tenemos la usucapio pro herede. Acá la posesión podía recaer sobre sucesiones abiertas, es decir, que aún no hubiesen sido reclamadas, pasando a convertirse en heredero del causante, el poseedor, luego de haber operado o pasado el tiempo de usucapión ordinaria, pero sin la necesidad de la buena fe. Como penúltimo tenemos la usurectio, que es la posesión de las cosas que siendo propias anteriormente habían salido del patrimonio del poseedor, por lo cual éste también no necesita de la buena fe o de un justo título para poder usucapiarlas. Y por último, una que no está escrita en la imagen, es la praescriptio longi temporis, que en sí no es un modo de usucapión, pero sino una figura similar, que protegía los derechos del sucesor luego de haber cumplido el tiempo establecido, brindándolo jurídicamente, pero no le daba acceso a convertirse por este medio en propietario. También hablaremos de la naturaleza jurídica del usucapio. Como podemos ver en la siguiente imagen, esta tiene dos efectos jurídicos. Por un lado, crea el derecho real en la cabeza del poseedor, que era en general el derecho de propiedad. Y por el otro lado, hacía esto a expensas del derecho que antes tenía el propietario, por lo que a su vez cesaba el ejercicio de derecho real en el anterior titular. Continuando con las características, entre las principales nos encontramos a la posesión, en donde la usucapión requiere que el poseedor tenga una posesión efectiva del bien en cuestión. Esto implica que el ejercicio de los derechos propios de un propietario sobre el mismo. También tenemos el animus domini, que hace alusión a que además de la posesión física, es necesario que el poseedor tenga la intención de adquirir la propiedad del bien. También otra característica es la posesión continua, en donde la posesión debe mantenerse de forma continua y sin interrupción durante el periodo de tiempo establecido. Además, nos encontramos a la posesión pacífica, es decir, que no debe haber conflicto o disputa sobre la propiedad del bien entre el poseedor y los otros individuos. Como otra principal característica nos encontramos a la buena fe, que además es un requisito, en donde el poseedor debe tener una buena fe, lo que significa que debe creer legítimamente que tiene el derecho a poseer el bien y que no hay ninguna otra persona con un mejor derecho de propiedad. También otra principal característica y requisito nos encontramos el tiempo requerido. Bueno, el derecho romano establecía diferentes periodos de tiempo para la usucapión, dependiendo del tipo de bien. Por ejemplo, el periodo requerido era de 1 año para las cosas muebles, como lo viene siendo, por ejemplo, la vaca, y 2 años para las cosas inmuebles, como por ejemplo una casa. Otra característica es que la usucapión no puede aplicarse a bienes robados.
Es decir, que la usucapión no puede aplicarse a bienes robados, quiere decir que el poseedor debe haber adquirido el bien de una manera legal y legítima. Bueno, continuando con las características, en un principio las cosas susceptibles de usucapión se aplicaban a las cosas corporales susceptibles de propiedad privada. Esto quiere decir que la usucapión no puede aplicarse a bienes públicos, a bienes que son de dominio público, como por ejemplo lo viene siendo las calles, las plazas o los ríos. También solo podían usucapiar los ciudadanos romanos. Cabe destacar que los esclavos y los extranjeros no podían ejercer la usucapión en el derecho romano, ya que estos no tenían la condición de ciudadanos romanos como tal. Además, algunos bienes, como los bienes del Estado, las cosas sagradas o religiosas, y los bienes de las personas bajo la patria potestad, como lo vienen siendo los hijos o los esclavos, no eran susceptibles de usucapión. Otra característica que debemos tener en consideración es la acción reivindicatoria, en donde no era aplicable en el contexto de la usucapión, ya que la usucapión en sí misma era una forma legítima de adquirir la propiedad. Una vez que se cumplieran los requisitos de la posesión, el tiempo establecido por la usucapión, el poseedor adquiría la propiedad del bien y la acción reivindicatoria no podía ser ejercida por el propietario original. Esto quiere decir que el propietario original pierde su derecho a reclamarla a través de esta llamada acción reivindicatoria. Bueno, estas características eran fundamentales en el sistema de la usucapión del derecho romano y también establecían los principales requisitos necesarios para que el poseedor adquiriera la propiedad de un bien. Los requisitos del usucapio son: primero, la cosa debe ser susceptible de usucapir. Esto quiere decir que debe cumplir con ciertas condiciones y características que lo hagan apto para ser objeto de este proceso, como por ejemplo un inmueble abandonado. Segundo, debe transcurrir un tiempo preestablecido. Esto quiere decir que se establece un plazo legalmente determinado que debe ser cumplido por la persona que busca adquirir la propiedad, la cual consiste en 1 año para objetos muebles y 2 para objetos inmuebles. Debe existir buena fe, que esto implica que el poseedor debe tener un convencimiento legítimo del animus domini, que es la intención de comportarse como dueño legítimo del bien. Esto quiere decir que la persona debe creer de manera sincera y de buena fe que tiene el derecho de ser propietario del bien. Cuarto, debe tener justa causa. La justa causa se refiere a un acto jurídico o situación legalmente reconocida que respalda la adquisición de la propiedad por medio del usucapio. Y por último, la posesión debe ser ininterrumpida, que es básicamente que el poseedor debe mantener una posesión física del bien de manera constante y sin interrupciones, durante el periodo requerido que ya mencioné antes. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video.